¿Qué pasa con Olimpia? Es la gran pregunta que todos nos hacemos. Definitivamente Olimpia sigue sin encontrar el rumbo, sobre todo futbolístico. De repente puede conseguir algunos resultados, ¿verdad? En base a garra, en base a camiseta. Con el mismo Palermo ha logrado tener tres resultados positivos. En el comienzo de su gestión, empatar con Cerro en un clásico en donde parecía que el rival estaba mucho mejor, después ganar dos partidos ahí nomás, uno de ellos Luqueño, que lo ganó porque aprovechó la chance que tuvo, ante un rival que fue ampliamente superior en el partido. Pero los partidos no se ganan con simple superioridad, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Ahora, más profundamente, ¿qué pasa con Olimpia? Algunos hablan de jugadores disconformes, algunos hablan de cama. Y es la pregunta que yo siempre me hago, ¿verdad? ¿Cómo un jugador va a tratar de ir a menos en contra de su propio equipo? Porque si hace eso está yendo en contra de su propio bolsillo. O sea, yo no creo esa cuestión. Y más todavía si son titulares. Ahora, si me decís que hay referentes, que hay esto, que hay lo otro, que están en el banco y que no juegan, y eso incitan a una especie de rebelión interna, vaya y pase. Hasta se puede pensar en eso. Pero en Olimpia los referentes que quedan son los que juegan. Lo mismo se decía, le hacen la cama a chiquillarse. Y todos los partidos jugaban los que después terminaron fuera del Olimpia. O sea, es un concepto que al menos yo no lo agarro y no lo entiendo, aunque sé de que ha habido casos, evidentemente, pero no le veo yo que este sea el asunto. O sea, ¿qué le conviene al plantel de Olimpia hacerle cama a Chiqui, hacerle cama a supuesta? No, primero vayamos a Cáceres, después a Chiqui y ahora a Palermo o a Burra. O sea, yo no veo que esa sea la razón. Uno tiene que, al hablar hoy de Olimpia, tiene que buscar hacer un análisis sin fanatismo y con un espectro mucho más amplio de lo que es un simple partido de fútbol como el que se jugó ayer. Porque, yendo a las estadísticas nomás, por más que hoy Triqui sea el último de la tabla, hoy Triqui está a nivel de Copa Libertadores, está en Copa Libertadores de América. En el campeonato nada que ver con lo que fue el año pasado. ¿Por qué? Pero su chip está en la Libertadores ahora y va a estar seguramente en la Sudamericana después, si es que no clasifica a la Libertadores. En algún momento este equipo trinidense se va a levantar porque plantel tiene, juego tiene. Pero hoy el último de la tabla y queda demostrado por qué. Ayer llegó a un gol porque fue un poquitito más ambicioso que el rival, porque la verdad el partido de ayer parecía un partido de exas, sinceramente hablando. Sinceramente hablando. Y apenas entró alguien que le quiso poner un poco más al partido y Trinidense marcó la diferencia. Alan Pereira va a terminar con el gol de Joel Román. Y Olimpia no fue nada. Olimpia siguió siendo el fantasma que camina. Algo que lo decimos hace cuánto. Pueden buscar en el canal, en el archivo, hace cuánto decimos Olimpia el fantasma que camina. Hay un video ahí con la foto del fantasma. Pero lo de Olimpia pasa a ser mucho más profundo. Y es una serie de situaciones que se han dado a lo largo del tiempo. La situación institucional, administrativa, el hecho de repente de no poder fichar, después que cuando tenés, solucionás más o menos el tema y se te abre una ventana para fichar, ficha todo lo que podés, muchas veces en cantidad y no en calidad, fichar lo que tenés a mano. Te vienen los jugadores que quieren venir, muchos vienen con dudas porque no saben si al final van a tener un buen pasar o no en el Olimpia. Muchos vienen atraídos todavía por la historia y por la camiseta. Creo que eso le pasa a la mayoría de los que vienen. Y porque saben, como creo que todos sabemos, que en algún momento Olimpia se va a volver a levantar. Ahí me van a decir, che, pará Salvador. Pero Olimpia estaba peor cuando agarró Julio Cáceres, técnico de la reserva. Lo aguantaron, lo quisieron sacar por primero malos resultados, lo aguantaron porque no había otro que quería venir. Terminó después siendo campeón, un rato después campeón, gana me van a decir eso también, que Olimpia cuando eso ni no podía fichar. Y muchos decíamos en ese momento que lo mejor que le podía pasar a Olimpia en ese momento era dejar de fichar justamente. ¿Qué fue lo que le pasó?
potenció a los que tenía. Los históricos que tenían todavía agarraron totalmente el mando del plantel para apoyarlo a su ex compañero, al recientemente retirado Julio César Cáceres, para darle un fuerte apoyo. Se trajo a cuantos jugadores estaba deambulando por ahí y se les dio la oportunidad que antes no tenían. ¿Por qué? Porque se contrataba cualquier cosa. De cada 10 jugadores que trae Olimpia, uno le funcionó. Vamos a ser sinceros. Y hasta podemos tomarnos el tiempo de aquí a 10 años atrás y empezar a hacer una lista de quiénes son los contratados que vinieron y que le funcionaron en Olimpia. Creo que vamos a terminar haciendo otra vez la lista de los maletas que vinieron, ¿verdad? Y ahí me van a decir, che, pero pará, ¿y cómo entonces con Julio César? Claro, la diferencia está en que cuando eso, todos se pusieron la camiseta de la Olimpia, porque todos los que estaban eran olimpistas, pero olimpistas completos, entiéndase. Uno puede ser profesional y debe ser profesional en todos lados, pero cuando alguien o un club está en una situación como la que estaba Olimpia, es donde todos saben que la única manera de volver a pasarla bien es empujando todos juntos. Y si tenés enfrente a alguien que conoce muy bien la casa, entonces muchas veces es lo más fácil. Y pueden recurrir a historias e historias de diferentes clubes grandes del mundo que pasaron por este tipo de situaciones. Y van a ver que casi siempre salieron de este tipo de situaciones con entrenadores de la casa. Sí, ha habido casos donde vino alguien de gran nombre y revolucionó y despertó, zarandeó y despertó. Ok. La dirigencia de Olimpia cree que ese hoy es Palermo. Palermo fue un gran nombre como jugador. Eso no se va a discutir. Pero la duda es que si como técnico era el indicado para eso. Yo sigo teniendo mis dudas. Las manifesté antes, las vuelvo a manifestar ahora. Sí se vio algo distinto a lo que se venía viendo, pero lo distinto no quiere decir que sea mejor. Porque Chiqui también sacó algunos triunfos con Olimpia. O sea, no es que perdió todos los partidos. Pero al olimpista le aburría el estilo, que no juega nada. Y este Olimpia con Palermo tampoco juega nada. Tampoco juega nada. Ayer no, que el calor, que esto, que lo otro. La pucha. El calor es para todo. Y se supone, si son un equipo súper entrenado, a vos el que menos te tiene que afectar el calor. Pero si no están luego bien físicamente, muchos de tus jugadores, y anímicamente están por el suelo, se nota, porque verle a jugadores de Olimpia permanentemente mirar el piso, o si no con la mirada perdida. Cuando entran a la cancha, entran hasta con un fastidio. Ayer hubo un jugador de Olimpia que entra en el segundo tiempo estando abajo Olimpia 1-0. Y entra con una cara de razores. ¿Para qué me mete ahora? Cualquiera que haya estado en cualquier división inferior del Olimpia o cualquier olimpista de ustedes que están escuchando, que haya tenido, aunque sea el sueño de ser futbolista, no me va a decir cómo quisiera yo haber tenido la posibilidad de jugar en Olimpia. Un minuto, van a decir, ¿verdad? Y como que hoy todo eso desapareció y se sigue sin rumbo. No voy a luego hablar tanto, no quiero hablar tanto de lo táctico, porque lo táctico es una cuestión de estilos y es una cuestión de gustos. Están los que les gusta tener más la pelota, están los que les gusta ser más frontales, están los que les gusta el 4-4-2, están los que les gusta el 4-5-1, el 4-3-2-1, todo número telefónico, como decía el querido JJ. Pero la actitud, el apuro, el no saber qué hacer, la desesperación, la falta de ideas, la falta de ganas,
la falta de todo. Me parece que eso es más fuerte que cualquier otra cosa hoy día en Olimpia. Porque vamos a ir a lo institucional. Olimpia hoy está mucho mejor que cuando comenzó todo este problema y se tuvo que quedar Cáceres como técnico interino. Mucho mejor en lo económico, sí, ahora lo va a volver a fichar, todo lo que ustedes quieran. Pero hoy el club está mucho más limpio, entre comillas, que cuando eso. Y entonces no es ese el problema fundamental. No es ese el problema fundamental. Y el asunto en lo futbolístico, y repito, Olimpia usó todo el combustible que tenía como club, sus jugadores, y me van a decir, pero ya se fueron o casi todos los que jugaban contra Flamengo. Ok, pero Olimpia murió ahí, usó todo lo que tenía. Usó todo lo que tenía y se quedó. Al ganarle a Flamengo ese partido, después ya chao. Y no se levantó más hasta ahora. En ningún sentido. No clasificó ni a la Libertadores, ni por acumulativo. No clasificó a la Sudamericana. Y en el campeonato sigue siendo un fantasma. Así todo. Ayer si ganaba, iba a estar ahí de la punta. ¿Por qué? Por la irregularidad de otros equipos también. Porque tal vez Libertad este año no apareció ganando todo su partido. Empezó a empatar algunos. Porque Cerro está peor que Olimpia. Y porque Luque y 2 de Mayo están despegando, pero tampoco despegan del todo. Ah, y porque Olimpia le ganó la vez pasada a Luque. Y porque Tacuary le empató a Libertad. O si no, el campeonato hace rato iba a estar Libertad y Luque nomás allá arriba. Y 2 de Mayo ahí terciando. Y me van a decir, falta mucho todavía, 2 de Mayo se va a caer, Luque se va a caer. Vamos a ver, ojalá que no se caigan. Ojalá que no se caigan. Pero lo de Olimpia, mirar un partido de Olimpia, sinceramente, desde dieron todo lo que pudieron, lo que les sobraba, pobrecito, contra Fluminense. Perdieron los 2 partidos, pero a partir del siguiente partido ya no hubo. Y los partidos que ganó, incluso hasta pudo entrar a la Libertadores, peleó hasta el tramo final de la temporada pasada por el acumulativo. Todo fue gracias a Guaraní. Que Guaraní, que estaba tranquilo, empezó a perder, perdió contra cualquiera. Nacional ganaba, empataba. Y otro equipo, Trinidense estaba ahí rondando, después Trinidense ganando, terminó Trinidense y Olimpia no ganó los partidos que tenía que ganar. Pero estuvo ahí, pero no por juego, no, solamente por la presión de la camiseta. ¿Y por qué los otros eran tan irregulares casi como Olimpia? Y ahora Olimpia está en la parte alta de la tabla exactamente por lo mismo. No porque Olimpia tiene 13 puntos, está haciendo una buena... No. Tiene 13 puntos porque en los partidos hay que repartir los puntos. Es como cuando jugás la carta, sí o sí se tienen que repartir. Y se reparte y a veces vos ganás, a veces vos estás jugando al bojo, a veces vos tenés 28, a veces el otro tiene 27, a veces vos tenés 21. Entonces... Por eso. Pero en lo futbolístico, nada. Se lo sacó a Cáceres supuestamente porque se bajó mucho el ritmo futbolístico, por esto y lo otro. Eso fue primero, ya se lo quería sacar. No se lo saca a final de año. Se lo saca al comienzo de la siguiente temporada. Pero ya se entendió que las cuestiones no eran por lo futbolístico. Era un tema con la dirigencia. Después uno va entendiendo, después de escuchar varias declaraciones y después de a quién se le fue sacando y todo eso. Evidentemente era porque había dirigentes que querían que Cáceres limpie el plantel de tal o cual jugador y Cáceres mantuvo a tal o cual jugador y estos jugadores, el tal o cual jugador, los respaldaban al técnico de Olimpia, tenía resultados gracias al técnico. Después pasa lo mismo con Chiqui. Evidentemente quería, y por eso lo sacaron a Cáceres, porque no cumplió la orden, pero no lo podían sacar por sacar nomás porque Olimpia era campeón. Ese fue el tema. Cuando vos sos campeón, no pasa nada. Se esconde todo. La basura se pone bajo la alfombra, como se dice.
Pero a Níquena perder un partido importante. ¿Y cuál fue la excusa? Perder contra Meliano en la Supercopa. ¿Verdad? Esa fue la excusa. Supuestamente, la primera. Pero si Olimpia ganaba esa Supercopa, igual iba a continuar. Pero evidentemente querían que Cáceres haga algo con ciertos jugadores, que no lo hizo. ¿Por qué? Porque esos jugadores lo respaldaron a Cáceres. Eso se llama fidelidad. Después viene Chiqui, comienza más o menos, o sea, viene otro primero, el uruguayo, después lo traen a Chiqui. Desastre campeonato con el uruguayo, pero clasificó en la Copa. Con Chiqui lo mismo, pero va en la Copa y le gana a Flamengo. Muchos dicen que le gana a Flamengo de chiripa. Para mí le ganó con actitud, con camiseta, con historia y porque los jugadores recordaron lo que es jugar en un club como Olimpia. Pero hasta ahí. Después la misma cosa con Chiqui, otra vez chao. Un tiempo después, estando Chiqui todavía, definitivamente para el nuevo plantel tenía que limpiar algunos. Que en teoría eran las manzanas podridas que componían al plantel. Bueno, siempre se dice, hay que sacar la manzana podrida. Bueno, se sacó supuestamente a esas manzanas podridas. Y después mejoró al Olimpia con eso. Yo con esas supuestas manzanas podridas que tenía Olimpia, a lo que se le limpió en noviembre del año pasado, yo veía más huevo de Olimpia en la cancha. Veía un Olimpia que por lo menos llegaba al arco, un Olimpia que hacía goles. Hasta Tito Torres te hacía goles de derecha. Pero hoy no se ve nada de eso. Entonces, eran ellos los culpables, pero bueno, ahora cambio de presidente, cambio de dirigencia, todo. Y sigue la misma historia. Los dirigentes están más preocupados en tapar agujeros, se entiende. Pero entonces hay otro problema ahí en la parte de la gerencia técnica, no sé, el cuerpo técnico que viene, no pasa nada, preparador físico. Olimpia ayer a los 30 minutos sus jugadores estaban todos ahogados. Sí, hacía calor, ok, pero no podés ni a los 30 minutos estar... Pues los pases. Ahora estoy viendo la repetición del partido. A 2 metros del pie de uno no llega. No. Es profundo. Y lo peor de todo es que uno puede creer que pasa cualquier cosa. Yo creo que Olimpia se le terminó el combustible, como dije siempre, y hasta ahora no encontró de vuelta la manera de ir a la estación de servicio correcta para cargar un buen combustible. Sigue cargando lo primero que encuentra por ahí nomás. Y hasta que esto se dé vuelta, sea con Palermo o con otro técnico, voy a seguir creyendo lo mismo. Porque han pasado entrenadores, han pasado jugadores, se ha sacado jugadores, se ha traído un montón de jugadores y ninguno de los que se trajo es más de ninguno de los que se sacó. Se ha dado 300 oportunidades a pendejos que entran bien, hacen 1 o 2 partidos y ya lo quieren vender al Real Madrid, los perros. Y después a la hora de la verdad, hoy ya están diciendo es jugador por ello. O sea, aparte del apuro habitual que tenemos los paraguayos de endiosar a un jugador por 1 o 2 partidos, ¿verdad? Y después matarlo en el 5.º partido. Ese es otro capítulo especial de la psiquis del hincha paraguayo. Pero el fútbol Olimpia hoy no existe. Si saca un punto, ayer fue gracias al debutante Capazo, que seguro está diciendo para qué pero salí del Vasco, ¿verdad? Bueno, en Vasco no jugaba, en Olimpia por lo menos ayer tuvo 3 cabezazos y hizo un gol. Después nada, Después nada. Y si así sigue Olimpia, que ni piense en jugar la Libertadores de vuelta el año que viene. Y si eso sucede de vuelta, si Olimpia no clasifica otra vez a la Libertadores, ahí sí que no sé de dónde van a sacar la plata para pagar lo que se viene por Polenta, por unos cuantos más que están esperando ahí para el tema FIFA. Por eso Olimpia compró todo lo que pudo ahora, porque Cardona sabía que esta era la ventana que iba a tener en 1 año y medio. Esta era la ventana que iba a tener 1 año y medio.
Entonces compró todo lo que tenía a mano. Y cuando vos compras todo lo que tenés a mano nomás, no siempre compras lo mejor que puedes comprar. Lo cierto y concreto es que no pasa nada con Olimpia. Y si no levanta cabeza, si no encuentra el rumbo, demasiado rápido va a ir despidiéndose de la lucha por el campeonato. Aunque las matemáticas hoy digan que está relativamente bien posicionado, futbolística y anímicamente, se nota que en realidad está muy mal posicionado. Y no sé si Palermo es el indicado para levantar este momento.